Hola con todos, bienvenidos al podcast de Cultura del Reino. Quiero tomarme momentos para compartirte cómo orar, cómo caminar con Dios. En este podcast vas a encontrar contenido rápido, pero contenido profundo, que te va a llevar a que tengas una relación más cercana con Dios y puedas acercarte a su verdad. Hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, es el orar los salmos. Orar los salmos. Y te voy a contar por qué. Las personas me han estado preguntando, oye, ¿cómo oro? No sé cómo compartir con Dios, cómo tener mi relación con Dios. Me quedo sin palabras y me imagino que te ha pasado. Llegas a un punto donde primero te desconcentras al principio, mientras estás orando unos 20 minutos, no tienes idea de cómo enfocarte en Dios, cómo comunicarte con Él. Y después oras unos 5 minutos y no tienes idea qué decirle. ¿Qué haces en esos casos? Entonces me gustaría darte algunos tips para que tú puedas comunicarte con Dios de una forma tan simple, pero al mismo tiempo tan profunda. Y mientras las personas se hacen estas preguntas de cómo oro, cómo me comunico con Dios, quiero que regreses a la imagen de un padre y un hijo. Normalmente el hijo pequeñito no sabe cómo hablar y su padre le enseña a hablar. Y mientras el papá le está enseñando a hablar al hijo, el hijo va a repetir ciertas palabras. Y ciertas palabras le va a salir bien y ciertas palabras le va a salir mal. Pero va a ser tan dulce para el padre oír las palabras que dijo desde su boca, desde la boca de su hijo. Ahora, una de las frases más utilizadas en las comunidades cristianas es: sí, para orar tú solamente tienes que comunicarte con Dios. Orar es simplemente de que tú hables con Dios. Fabuloso. Me gusta esa frase para un principiante. Pero si te pones a pensar cómo un ser tan finito se comunica con el Dios eterno, cómo una persona tan limitada puede comunicarse con el Dios omnipotente y soberano. Y ciertamente Dios es muy humilde, de que aunque nuestras palabras estén rotas, aunque no sepamos cómo orar, su Espíritu Santo intercede por nosotros, está orando con nosotros y por nosotros. Por eso somos muy agradecidos. Pero ponte a pensar cómo yo me comunico con Dios a largo plazo. ¿Será que yo tengo el mismo estilo de oración de cuando comencé mi relación con Jesús al que tengo ahora después de 10, 20 años? Y ese es el problema, porque no enseñamos con constancia el cómo comunicarnos con Dios. Tenemos personas que se aburren en la oración, no saben cómo orar y a la final sienten que están secos en su vida de oración. Por eso te voy a dar estos tips para que tú tengas un lenguaje de oración con Dios. Y esto es lo que me encanta en orar los salmos, porque los salmos es rico en contenido emocional que pasaba el rey David, que pasaba Salomón, Moisés, los diferentes escritores de los salmos. Está rico en contenido emocional. Te va a compartir los sentimientos humanos. Vas a ver altos, vas a ver bajos, pero vas a ver cómo los salmistas se comunicaban con Dios en medio de los altibajos. De la misma manera podemos aprender a comunicarnos nosotros con Dios. En realidad, el orar los salmos ha sido una tradición que han llevado los ministros de la palabra del Señor por muchísimos años, centenares, hasta milenios, pero se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo porque queríamos simplificarlo para las personas. Hemos perdido esta tradición de orar los salmos. Es más, sabemos que Dietrich Bonhoeffer escribió un libro sobre orar los salmos. Era tan importante para él esto porque los ministros en ese tiempo tenían que aprender a orar la palabra del Señor. También vamos a ver en tiempos de la historia del cristianismo donde los ministros eran requeridos memorizarse todos los salmos para poder ser enviados como ministros del evangelio. Imagínate si hiciéramos eso hoy. Ponte a pensar cómo sería si las personas ahora tendrían que memorizarse los salmos para poder graduarse como pastores. Imagínate el estilo de vida de oración que tendrían estas personas. Y yo no quiero irme al extremo, pero pienso que es un arte demasiado valiosa el que comprendamos los salmos, memoricemos los salmos y sepamos orar los salmos. Ahora tú te vas a preguntar, ¿y cómo esto cabe conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi día a día? Es justo por eso que hice este video, porque ahora te vas a levantar, qué sé yo, a las 6 de la mañana, o quizá eres de esas personas que les encanta quedarse hasta muy de noche y a las 11 de la noche decides tener tu tiempo de oración.
Tu tiempo de oración quizá consiste de 30 minutos a una hora. Yo te recomiendo que no sea menos de eso porque los primeros 20 casi siempre estás desconcentrado. 30 minutos a una hora. Los primeros 20 minutos enfócate en orar en el Espíritu. Busca orar en el Espíritu, busca comunicarte con Dios de una forma genuina donde hagas ese esfuerzo de estar conectado con Él. Primero los 20 minutos pon música de adoración, conéctate con Dios. Pero ¿qué vas a hacer los siguientes minutos? Haz que cuente el tiempo. No se trata tanto de cuántas horas tú entregues. Con práctica a lo largo del tiempo vas a poder entregar muchas más horas. El propósito es que tú le des tiempo de calidad a Dios. Que tú busques una intimidad profunda con Dios. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Obviamente comienzas a conectar con Dios. Padre, te amo, eres santo, eres mi Dios. Comienzas a exaltarle. Luego tú vas a compartirle lo que está en tu corazón. Sí, esto está en mi corazón. Pero aquí viene el gran dilema, porque las personas tienden a tener un conflicto en compartir sus emociones y les cuesta abrirse con humanos, les cuesta abrirse con Dios. Entonces, ¿cómo puedes llegar a este punto donde te abres con Dios? Aquí es donde entra orar los salmos. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús hace un cheque en blanco. Yo digo que es un cheque en blanco porque dice una de las frases más impactantes que están en los evangelios. Él les dice a los discípulos que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Notas dónde está el cheque en blanco? Está diciendo de que no importa qué pidas, si su palabra está en nosotros y permanecemos nosotros en intimidad con Él, pediremos lo que sea y Él lo concederá. Nota la grandeza de esa frase, porque Él te está diciendo, oye, comunícate conmigo, permanece en intimidad conmigo y voy a hacer maravillas a través de ti. Aquí nos está diciendo una frase importantísima y es si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo hacemos que su palabra permanezca en nosotros? Tenemos que enfocarnos en su palabra, tenemos que interiorizar su palabra y tenemos que externalizar su palabra. Yo te voy a dar 4 pasos para que tú sepas orar los salmos y de ahora en adelante se te haga más fácil comunicarte con Dios. Quizá comenzaste solamente contándole todo lo que pasaba en tu día a Dios, decías en el nombre de Jesús, amén, o hacías la típica oración de las personas que dicen, gracias Señor por estos alimentos, bendícelos, ayúdame, bendíceme, sosténme, amén. Pero tu vida de oración va a cambiar mientras meditas, mientras internalizas, mientras procesas y mientras externalizas los salmos. Y uno de mis favoritos va a ser el Salmo 16. Vas a ver el Salmo 16, el Mictam de David. Él va a mostrar dónde estaba su deleite, dónde estaba su enfoque entero y va a mostrar de que su deleite estaba en Dios. Y va a decir frases como la siguiente. En el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Está diciendo, Dios, no existe mejor cosa que tú para mí. No existe algo mayor que tú para mí. Y quiero que lleguemos a este lugar donde nuestro deleite esté completamente en Dios y le digamos, Señor, no existe un deleite en mi vida tanto como estar contigo. ¿Cómo oras este salmo? 4 pasos básicos. Número 1, lee. Vas a leer el salmo brevemente, así estés con medio ojo abierto, medio ojo cerrado. Vas a leer el salmo y vas a procesarlo. Después de haberlo leído en voz alta, vas a procesar. Y ese es mi punto 2, es comprender. Después de leer, tú comprendes qué quiere decir el salmista. La esencia de este salmo va a ser que el salmista quiere mostrarle a Dios, Dios, tú eres mi deleite total, tú eres en quien está todo mi enfoque. Después de leer, y segundo, comprender, vas a hacer el tercero, que es repetir. Vas a repetir este salmo. Te voy a mostrar un ejemplo. Después de haberlo leído en voz alta, voy a comprender qué está diciendo el salmista. Y ahora mi tercer paso va a ser leerlo de nuevo, repitiéndolo. Y voy a conectar ahora con mis emociones, con mi entendimiento, con mi alma. Voy a conectar el salmo que ha dicho el salmista. De esta forma, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Señor, gracias porque tú eres mi todo, tú eres el que sostiene mi alma y tú eres mi bien más preciado, tú eres
lo que yo más deseo. No existe nada mejor en mi vida que tú. Tú eres mi todo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido de cómo ahora tú vas de lo que comprendiste a responder a la palabra del Señor y vas a orar alrededor de lo que tú acabas de leer? Lo último que vas a hacer es que tú vas a atravesar por todo ese salmo con acciones de gracias, con súplicas. También vas a responder hacia el Señor con gran afecto, desatando tu afecto hacia Él. A la final, tu intimidad va a estar basada en que tú entregues todos tus afectos a Dios y que recibas todo el afecto de Dios. Entonces te voy a dar un breve ejemplo de cómo yo oraría el Salmo 16. También el Salmo 23, un salmo hermoso para que tú ores en voz alta. El Salmo 139, bellísimo para que lo ores. El Salmo 1, el Salmo 2. Pero, ¿cómo lo llevaría yo? El versículo 5, 6 y 7 son mis favoritos aquí en los Salmos. Y va a decir así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora yo voy a procesar estos dos versículos, voy a ver el sentido que está dando el salmista. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Está diciendo: Jehová es lo mejor que yo tengo, es el bien más preciado que tengo. Tú sustentas mi suerte. Jehová es el que sostiene mi vida entera, ¿no es cierto? Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. Lo que me ha tocado, la porción que me ha tocado es lo mejor que existe en esta tierra, que es mi relación con Jehová. Ahora, después de haber leído y comprendido, voy a repetirlo y voy a conectar con mi entendimiento y mi alma, voy a conectar las frases de alabanza, agradecimiento, afectos hacia Dios. Y le voy a decir así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová, gracias por ser mi porción más preciada. Gracias por ser mi herencia. Gracias por ser el deleite de mis labios. Cuando digo tu nombre, cuando hablo contigo, es un deleite para mis labios, como tomar de una copa. Tú eres la porción de mi herencia. Tú eres la porción de mi copa. Eres el bien más preciado que tengo. No existe algo similar cuando yo hablo contigo, Señor, porque tú eres lo mejor que me ha tocado. Señor, tú sustentas mi suerte. Dios, tú eres el que dicta qué hago en la vida. Tú eres el que guía mis pasos. Tú eres el que guía mi camino. Señor, tú dices si es que las cosas van bien, Señor, o cuando las cosas van mal, tú eres el que me levanta, Señor. Tú eres el que me sostiene, porque tú eres el que dicta mi suerte. Tú sabes exactamente a dónde voy. Tú guías mi destino, porque está en tus manos completamente. Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dios, gracias porque las limitaciones, Señor, de mi herencia, Señor, no son como para el resto de personas tierras o cierto límite de finanzas. Las limitaciones mías tienen que ver con quién tú eres, y tú eres Dios ilimitado, tú eres el Dios eterno, Señor. Toda mi herencia está, Señor, dependiente de quién tú eres. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Dios, gracias porque yo recibo la mejor herencia en mi vida. Gracias porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es justo lo que yo deseaba, Señor, y mucho más el tenerte en mi vida. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios, tú eres el más hermoso. Tú eres la heredad más espectacular que he recibido. Gracias porque tú eres mi heredad, tú eres mi porción, tú eres mi todo. En el nombre de Jesús. ¿Notas cómo ahora yo acabo de hablar en mi lenguaje, pero también conectando con su palabra? ¿Sabes por qué? Porque no hay cosa más bella que el Padre escuchando a su Hijo hablar sus propias palabras desde su corazón. A esto te quiero invitar. Comienza a orar los salmos, comienza a atravesar los salmos y te vas a dar cuenta de que pronto vas a tener un lenguaje de oración tan fluido. Y no hagas como dice en Mateo 6, no busques vanas repeticiones, busca que tu corazón se conecte. Ese es el propósito, que tu corazón esté tan conectado de que ahora tú te puedas comunicar bien con Dios. Y si quieres seguir escuchando más de estos tips, no te olvides de suscribirte a esta página, no te olvides de mirar nuestros videos, porque voy a estar publicando mucho más sobre cómo tú puedes profundizar en tu relación con Dios. Así que te esperamos para el siguiente episodio.